Bien, y tal como lo revisábamos, los combustibles podrían registrar una baja superior a los 100 pesos por litro en el contexto de la caída del precio internacional del petróleo. Queremos entender qué está detrás de esta tendencia, qué tan directa es su traducción al mercado local y cuáles podrían ser sus efectos. Para abordar justamente este tema, estamos en contacto con Víctor Silva, quien es economista y académico de la Facultad de Administración y Economía de la USACH. ¿Cómo está, Víctor? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Sí, aquí estamos listos para que veamos ahí de qué se trata esta baja y cómo es que nos ayuda hoy día en términos económicos. Así que Bien, cuéntame. comencemos preguntando qué está explicando la caída del precio del petróleo en los mercados internacionales. Bueno, lo principal, sin duda, que es el efecto del conflicto que existía en Medio Oriente hasta hace algunos días, que igual, si bien mantiene un cierto nivel de tensión, hay un acuerdo y ese acuerdo de alguna forma libera justamente estas tensiones, permite de que haya un traslado de combustible sin que se genere escasez, por lo tanto, nuevamente los precios vuelven a tener una tendencia a la baja. Eso principalmente estaba hoy día muy afecto a lo que sucediera en el estrecho de Hormuz y en base a eso es que se mantenía la incertidumbre y al mantener la incertidumbre justamente los precios empiezan a modificarse junto con la posible escasez por el hecho de que no pudieran pasar a través del estrecho. Claro. Ahora, ¿qué tan directo es el traspaso de esa baja del petróleo al precio de las gasolinas en nuestro país? El traspaso hoy día es mucho más rápido que antes, por eso que nosotros hemos visto una volatilidad un poco más alta. Recordemos que la fórmula de cálculo que aplica el gobierno para poder incorporar algunas variaciones respecto de la aplicación del impuesto específico, antiguamente consideraba una menor cantidad de semanas, hoy día considera una mayor cantidad de semanas para aplicar ciertas modificaciones. Por lo tanto, los efectos los vemos de manera mucho más veloz. Por lo mismo que hemos visto que inmediatamente, casi cuando se toman las decisiones que llegan a estos acuerdos, nosotros ya al pasar 1 o 2 semanas ya estamos viendo los efectos en los precios directamente para aquellos consumidores mayoritarios, como aquellos que utilizan el vehículo. Y además de eso, por supuesto, toda la industria o las empresas que en donde su base de costos tiene incorporado el factor del combustible. Conversamos con Víctor Silva, académico de Administración y Economía de la USACH. El ministro ha dicho que en las próximas 2 semanas podríamos ver nuevamente una reducción de más de 100 pesos por litro. Ese ajuste, ¿por qué lo prevé? ¿Cómo puede saber que en 2 semanas más vamos a tener este posible reajuste? ¿Por qué no se aplica de manera inmediata en las bencinas o hay un desfase? Claro, no, de todas maneras hay un desfase. Primero, nosotros procesamos el petróleo, por ende hay un desfase ya natural por el hecho de que están asumidos dentro de los costos los valores finales con los que se van cerrando las negociaciones. Por ejemplo, si hoy día yo cerrara con precios menores, sin duda que yo voy a vender los stocks que quedan de combustible dentro de las próximas 2 semanas que fueron transados en valores mayores. Por eso que tiende a haber una diferencia respecto del momento en que se generan los acuerdos, respecto de los momentos en que se espera que existan cambios sobre el tiempo o el momento en el cual efectivamente uno ve esas modificaciones. Por eso que hay un desfase, porque obviamente hay stock hoy día de combustible que viene fijado justamente por los precios anteriores o del momento en que se generaron los conflictos. Por eso que la baja de alguna forma comienza a ser progresiva y que obviamente los números son cada vez más auspiciosos, por supuesto. ¿Podremos ver los precios que teníamos antes de esa gran subida que nos afectó tanto a los chilenos? Es de esperar que lleguemos a los precios que teníamos antes de esa subida. Siempre hay que pensar que hay muchas veces pequeños márgenes que pueden quedar entre medios entre el proceso del alza y después de la baja, pero en el fondo sí. Se espera de que volvamos a precios pre-conflicto, por decirlo de alguna forma. Claro.
Conversamos con Víctor Silva, académico de Administración y Economía de la USACH. Usted nos decía que aquí se procesa el petróleo. Entonces, además Ujú. del precio del petróleo propiamente tal, ¿qué otros factores inciden en la formación del precio final de la bencina en Chile? Bueno, uno de los factores más importantes es justamente el impuesto específico, que es un impuesto, por decirlo de alguna forma, un impuesto adicional que tiene el combustible fuera de lo que es el IVA o el impuesto al valor agregado, que es el que pagan los consumidores. Por lo tanto, este impuesto justamente es el que influye también en el valor y nosotros hoy día contamos con un mecanismo, ¿cierto? Con un mecanismo que se aplica para aumentar o disminuir el valor y que no sean tan rápidos los efectos, a pesar de que como hubo una modificación hoy día, eh, esos efectos justamente uno los aprecia de todas maneras dentro de lo que es la estructura de costos para aquellos que utilizan el combustible como base de su transporte. Entonces, entre ellos el impuesto y por supuesto los precios de conversión, que sin duda también forman parte de los costos y entre todos ellos nos generan un precio final del combustible. Ahora, Víctor, perdón. dígame, lo escucho. No, sí quería complementar, pero cuénteme nomás. Dígame. Conversamos con Víctor Silva, académico de Administración y Economía de la USACH. Entonces, con lo que me dice, entiendo que no es tanto lo que se suma al valor que pagamos en la bencina acá en Chile, el procesamiento, digo, propiamente tal, del petróleo, sino que los impuestos que pagamos, tanto el MEPCO como el IVA. Claro, exactamente. Dentro del MESCO hay una variable importante que es justamente este impuesto específico que tiene una connotación relevante dentro del precio final y que justamente es uno de los mecanismos que son utilizados para absorber los efectos de un alza o de una baja. Ahora, lo que yo quería mencionar es que de todas maneras, por ejemplo, esta disminución de precio es una muy buena noticia porque de todas maneras se genera un efecto en cadena súper importante porque hay que pensar de que de alguna forma el factor de la inflación estuvo alterado por los efectos de el aumento en el precio del petróleo porque el petróleo por una parte si bien es utilizado para el consumo directo por aquellos automovilistas que se trasladan diariamente en vehículos, también forman parte de la estructura de costos de los bienes y servicios dentro de nuestra economía y que tienen que ver principalmente con los costos logísticos. Por lo tanto, se genera una cadena bastante virtuosa con esta disminución de precios del petróleo. Y se van generando muchos espacios también para una economía que tenemos hoy día que está un poquito alicaída, por decirlo de alguna forma, con un factor del PIB hoy día negativo, ¿cierto? Con IMASEC eh, relativamente bajo, además con índices de cesantía tan alto, lo que va haciendo, abriendo espacios increíbles que una variable, como por ejemplo el combustible, pueda encadenar una serie de eventos que pueden de alguna forma mejorar las condiciones económicas. Hablemos de mejorar las condiciones económicas, Víctor. Conversamos con Víctor Silva, académico de Administración y Economía de la USACH. La baja en el precio de los combustibles claramente incide en toda nuestra vida, ¿no es cierto? Así es. Particularmente en el gasto mensual de las familias. ¿Cómo afecta? Y ¿qué sectores de la economía se percibe con mayor fuerza una baja de precios en los combustibles? ¿Dónde se nota, además de los que usamos automóvil para trasladarnos? Claro, evidentemente justamente en el uso del transporte privado, que tiene que ver con el vehículo, donde nosotros somos consumidores de combustible directo, pero también en los servicios logísticos, en el transporte, ya sea en el transporte de última milla o en el transporte de gran tonelaje a través de carretera, que fueron quienes primeramente vieron afectada su estructura de costo y fueron los primeros que traspasaron los precios hacia sus clientes. Ese es el sector, por supuesto, que fue el más afectado. Y después, sin duda, ya la industria y la producción como tal, porque dentro de su estructura de costos también está la compra de insumos, la compra de activos, y la compra de insumos y la compra de activos requieren traslados, y los traslados, sin duda, que se vienen afectados por el efecto del mayor precio.
hoy día, de manera positiva, debieran también generarse algunas bajas. No es tan rápido como esperamos, pero sí debiera haber algún tipo de progresión que en el tiempo de alguna forma disminuya justamente estos precios. Y de todas maneras esto afecta a la cadena completa y junto con afectar la cadena completa también nos afecta a todos, por supuesto, porque si bien nosotros pensamos en que existe un costo directo o un mayor valor en términos del precio del combustible cuando lo consumimos directamente como automovilistas, pero obviamente los productos que nosotros vamos comprando también tuvieron una cierta alza y eso nosotros lo vimos principalmente en el factor del IPC. Sí, sin duda. Hablemos de futuro ahora. Conversamos con Ujú. Víctor Silva, académico de Administración y Economía de la USACH. Esta baja de precios se mantiene en el tiempo. Yo sé que depende del conflicto que está llevándose a cabo en estos momentos entre Estados Unidos, Israel, Irán, ¿cierto? Pero si pudiésemos tener una bolita mágica y ver el futuro, ¿es posible que esto se mantenga en el tiempo? ¿Es más bien algo puntual? ¿Cómo ve usted los escenarios internacionales a futuro? O sea, el petróleo, si bien el petróleo mantenía una cierta regularidad en el último tiempo, por lo tanto uno lo asume como si fuera un shock puntual, justamente eh, influenciado por el efecto del conflicto en Medio Oriente. Eh, por lo tanto, uno tiende a creer de que debiera volver a los mismos valores anteriores a este conflicto y de aquí mantenerse más o menos constante, pensando principalmente en los niveles de oferta y demanda que existían y que hasta el día de hoy debieran mantenerse y que fueron justamente disminuidos solo por este conflicto. Por lo tanto, es de esperar de que en el tiempo se mantengan relativamente constantes, que se mantengan relativamente tranquilos los precios de los combustibles y con una pequeña tendencia a la baja en la medida en que va avanzando el tiempo, en la medida en que se van gastando estos stocks de combustibles que teníamos con precios anteriores. Pero eso es lo esperable. Ah, claro. Víctor, si pudiésemos contarle en simple a la gente que nos está viendo en Pura Noticia PM a través de puranoticia.cl, ¿cómo se puede explicar el MEPCO? Y lo pregunto porque algunas bombas de benzina, no sé si todas, en la boleta que nos entregan hoy en día, Ujú. separan los precios. El precio de la Eso. benzina, le suman el impuesto específico, le suman el IVA y ahí da el total. Y la verdad es que con impuestos es casi un 50% de lo que es el valor real de la benzina. Exactamente, mira. El MEPCO es un mecanismo que toma una cierta cantidad de semanas como valores de transacción del petróleo. Cuando se habla de la estructura de costos, nosotros nos fijamos en el valor del petróleo internacional. Por lo tanto, nosotros miramos el valor del petróleo y con el fin de poder establecer un precio de base, miramos una cierta cantidad de semanas. Si miramos nosotros 2 semanas, yo voy a obtener un promedio, ¿cierto? Y ese promedio va a tener efectos con un cierto nivel de volatilidad. Yo obtengo los promedios de esa semana y en función de eso yo antiguamente decidía aumentar o disminuir el impuesto específico con el fin de recaudar más en el momento en que el precio del petróleo fuera más bajo, yo tendía a subir el impuesto específico y cuando el precio del petróleo fuera más alto, yo tendía a disminuir el impuesto específico. Entonces, de esa forma, yo no veía una variación muy amplia respecto del precio de los combustibles. Ahora, ¿qué fue lo que cambió cuál fue la modificación que aplicó el gobierno? Fue mirar, en vez de 2 semanas, mirar 4 semanas. Por lo tanto, da la impresión de que cuando hay una alza, por ejemplo, cuando hay una baja, yo no la percibo inmediatamente. ¿Por qué? Porque la base del precio ahora incorpora una cantidad de semanas mayores para yo medir esa base y definir de si aumento o disminuyo el impuesto específico. Pero en el fondo, lo que va haciendo el gobierno simplemente es aplicar este impuesto con el fin de tratar de disminuir cuando los precios son altos para que no se vea tan fuerte el efecto final y bien cuando está bajo aumenta un poco el impuesto específico con el fin de que se mantengan más o menos constantes. Ese es el mecanismo que aplica el Estado. ¿Y por qué cambió? Se modificó porque la base antiguamente miraba 2 semanas, ahora mira 4 semanas. Claro. Bien, Víctor,
Conversamos con Víctor Silva, académico de Administración y Economía de la USACH. Le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros en Pura Noticia PM explicándonos de la situación del precio de las bencinas en nuestro país. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos próximamente. Que esté muy bien. Gracias. Igualmente, adiós.